A ver, imaginen esta escena. Polonia, año 1940, plena ocupación nazi. Hay un hombre, Witold Pilecki, que escucha rumores terribles. Hablan de un campo nuevo, Auschwitz. Uf, qué época. Terrible. Y en lugar de huir, que sería lo lógico, no. Este hombre se deja capturar. A propósito. A propósito. ¿Para qué? Para infiltrarse. Para ver qué era cierto de esos rumores. Y lo que encuentra, bueno, es peor que cualquier pesadilla. Fusilamientos todos los días, trabajo hasta morir, una máquina de brutalidad. Es que es difícil hasta de imaginar. Y aún así, Pilecki no solo sobrevive 2 años ahí dentro, sino que organiza una resistencia, una red de espionaje. Increíble. Mandaba informes afuera contando el genocidio, informes que, y esto es lo trágico, el mundo exterior pues ignoró o minimizó. Es una historia que te congela la sangre, pero al mismo tiempo te deja... ¡Wow! ¿De dónde sacaba esa esperanza? Una esperanza casi sobrehumana. Exacto. Vio lo peor de lo peor, fue ignorado y siguió, impulsado por algo interno. Y esa tensión, ¿no?, entre la esperanza como motor y la oscuridad más absoluta de la realidad, creo que es un punto de partida perfecto para lo que vamos a explorar hoy. Justo eso. Hoy nos vamos a meter con ideas de un texto que la verdad no se anda con rodeos. Toca verdades incómodas sobre nosotros, sobre la condición humana. Verdades incómodas, ¿eh? Suena interesante. Sí, cuestiona mucho nuestra relación con la esperanza, con esa idea que tenemos del autocontrol, y se hace una pregunta que quizás a muchos nos resuena. A ver. Si vivimos objetivamente en la época más segura, más próspera de la historia, ¿por qué a veces sentimos que todo está, pues, bastante jodido? Uf, esa es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Y esa es nuestra meta hoy, desempacar un poco esas ideas. Ver por qué la esperanza, que parece tan vital, tan necesaria, puede tener también un lado oscuro. Claro. Vamos a explorar si eso que llamamos autocontrol es tan real como creemos, o si es más bien una ilusión. Y cómo el dolor, eso que siempre queremos evitar, quizás sea clave para crecer. O sea, entender esa paradoja. Los datos dicen mejor, pero el sentimiento a veces dice peor. ¿Por qué? Exacto. Y de fondo está esa verdad incómoda que menciona la fuente, nuestra pequeñez en el universo, la muerte inevitable. Temas que solemos barrer bajo la alfombra. Sí, y el texto sugiere que mucho de lo que hacemos es para distraernos de eso. Buscamos sentirnos importantes, buscamos un sentido, que nos dé justamente esperanza. Empecemos por ahí, por la esperanza. Es como la gasolina de la mente, ¿no? Sin ella nos apagamos. Espiritualmente, quiero decir. Sí, La fuente lo dice claro. Lo contrario de la felicidad no es la tristeza, es la desesperanza. Si no crees que hay un futuro mejor posible, ¿para qué seguir? tiene todo el sentido. Pero aquí viene el giro incómodo. Ajá. Para que haya esperanza, algo tiene que estar mal. Necesita un problema, un conflicto, algo anti contra lo que luchar. Claro, necesita un contraste. Puede inspirar heroísmo, como lo de Pilecki, sin duda, pero esa misma energía, esa misma visión de un futuro mejor, puede usarse para justificar barbaridades. Ya veo por dónde vas. Las grandes utopías que terminaron en desastre. Exacto. Piensa en las esperanzas que movieron a regímenes totalitarios o incluso ciertas lógicas de explotación muy brutales. Prometían un paraíso, pero a costa de crear un infierno para otros. Es una dualidad muy compleja. Me recuerda al mito de la caja de Pandora. La esperanza fue lo último que quedó dentro, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿era el antídoto para todos los males que salieron? ¿O era solo un mal más? Quizás el más sutil, el que nos mantiene enganchados a la lucha, sea cual sea. ¡Qué buena imagen! Y esa complejidad la vemos hoy, en cómo reaccionamos al progreso que sí hemos tenido. Porque los datos objetivos, bueno, son bastante claros. Sí, la pobreza extrema ha bajado muchísimo a nivel global, las guerras grandes son menos frecuentes, el acceso a la información es brutal. Objetivamente, hemos avanzado un montón. Pero, y aquí está la gran paradoja. En los países más ricos, más seguros, a menudo vemos más ansiedad, más depresión, un pesimismo general. ¿Cómo puede ser?
El material que revisamos ofrece una explicación interesante basada en estudios psicológicos sobre algo llamado el efecto del punto azul. El efecto del punto azul. ¿Qué es eso? Suena curioso. Imagínate un experimento sencillo. Te ponen puntos en una pantalla y tienes que decir cuáles son azules. Al principio hay muchos azules, fácil. Ok. Pero luego, los investigadores empiezan a poner menos puntos azules y más puntos violetas, muy parecidos. Y lo fascinante es que, aunque objetivamente hay menos azules, la gente empieza a ver los violetas y a decir, ah, ese es azul. O sea, que nuestro cerebro como que ajusta la definición de azul para seguir encontrándolo, aunque haya menos. Exactamente. Ajusta la definición de problema o amenaza. Parece que estamos programados para detectar un cierto nivel de negatividad. Ajá. Si las amenazas grandes disminuyen, nuestro umbral baja y empezamos a ver como amenazantes cosas que antes nos parecían neutras o incluso positivas. Lo probaron también con caras amenazantes versus neutras y con ofertas de trabajo éticas versus no éticas. Y pasó lo mismo. El mismo resultado. A medida que lo negativo real baja, ampliamos nuestra definición de negativo para seguir encontrándolo. Eso explicaría muchas cosas. ¿Por qué a veces magnificamos problemas pequeños cuando los grandes se resuelven? ¿O por qué los debates sobre qué es daño o trauma se vuelven cada vez más sensibles, ¿no? Sí, como si tuviéramos una cuota de cosas malas que necesitamos llenar. Una tendencia a buscar el conflicto o la insatisfacción. Quizás. Y esto conecta directo con otra idea incómoda del texto. Que nuestra sensación de autocontrol, de que la razón manda, podría ser en gran parte una ilusión. El tema del autocontrol. El caso de Eliot que describe la fuente es impactante. Sí, cuéntalo un poco. Era un tipo exitoso, ¿sabes? Buen padre, buen profesional, todo bien. Pero le encuentran un tumor cerebral justo en el lóbulo frontal. La zona de la planificación, la toma de decisiones. Exacto. La cirugía, técnicamente, un éxito. Le quitan el tumor. Pero algo cambia en él. Algo fundamental. ¿Qué le pasa? Pierde totalmente la capacidad de decidir. Cosas mínimas, ¿eh? ¿Qué pluma usar? ¿Dónde archivar un papel? Se queda paralizado. ¡Wow! Y su vida se va al traste. Pierde el trabajo, el matrimonio, toma decisiones financieras desastrosas. Pero lo más loco, y esto lo descubrió el neurocientífico Antonio Damasio al estudiarlo, Ajá. es que su inteligencia, su memoria, su capacidad de razonar lógicamente estaban intactas. Podía explicar perfectamente por qué sus decisiones eran malas. Entonces, ¿qué fallaba? Si podía razonar. Le faltaba la emoción. La cirugía había dañado las conexiones entre la corteza prefrontal, la parte racional, y el sistema límbico, el emocional. O sea, sin emoción no podía decidir. Exacto. Sin poder sentir las posibles consecuencias. Ni orgullo por acertar, ni miedo a equivocarse, ni vergüenza, ni alegría, Eliot no podía asignar valor a las opciones. Y sin valor no hay decisión posible. Estaba emocionalmente plano ante su propia ruina. Eso le da una vuelta de 180 grados a la idea de que la razón pura es lo mejor. No, que hay que controlar las emociones para decidir bien. Totalmente. El texto usa una metáfora genial, el coche de la conciencia. Imagina tu conciencia como un coche. ¿Ok? Tienes dos cerebros a bordo. El cerebro racional es el copiloto, el lógico, analítico, pero es lento, le cuesta esfuerzo pensar. Ajá. El que calcula pros y contras. Y luego está el cerebro emocional, ese es el conductor. Es rápido, impulsivo, intuitivo. A veces un poco dramático y racional. Me suena familiar. Y la mayor parte del tiempo, ¿quién crees que lleva el volante? Me temo que el conductor emocional. Bingo. Y el cerebro racional, el copiloto, a menudo se la pasa justificando la ruta que eligió el conductor. No, si tenía que tomar ese desvío. Necesito este descanso. Me lo merezco. No es para tanto. Claro, la racionalización post-decisión. Exacto. Y cuando el racional ya se rinde por completo, cuando ni intenta corregir al conductor, entramos en lo que la fuente llama, con un humor un poco negro, el coche de payasos. El coche de payasos. Suena caótico. Y lo es. Es cuando la vida se rige solo por el impulso inmediato. Buscar placer sin fin, poder, incluso el odio o el rencor como motores. El cerebro racional se convierte en un abogado defensor de lo indefendible, construyendo justificaciones cada vez más locas para conductas autodestructivas o dañinas. Ignorando toda lógica. Toda lógica. Es el terreno fértil para la manipulación, ¿sabes? Como hacen los líderes de sectas.
que te animan a apagar la razón crítica y solo sentir. Entiendo. Y por eso es tan difícil cambiar hábitos o patrones, ¿verdad? Aunque sepamos con la cabeza que algo nos hace mal. Claro, si el cerebro emocional, el conductor, no siente la necesidad o el deseo de cambiar de ruta, el copiloto racional puede gritarle todos los mapas y las señales de tráfico del mundo, pero el coche va a seguir por donde iba. Uf, qué complicado. Exacto. Los problemas emocionales son mucho más complejos que los lógicos. No hay una ecuación para arreglar una relación rota o sanar una herida del pasado. Y esto nos lleva a otra idea del texto que me pareció fascinante, unas leyes de la emoción. Leyes de la emoción, como las de Newton, pero para los sentimientos. Suena ambicioso. Es una analogía, claro, pero la idea central es que nuestras emociones funcionan como un sistema interno que mide y trata de equilibrar constantemente lo que percibe como brechas morales. Brechas morales. ¿A qué te refieres? A ver, si alguien te ayuda, hace algo bueno por ti, se crea una brecha positiva. Sientes gratitud y un deseo de compensar, de devolver el favor para equilibrar. Ok, entiendo. Y si alguien te hace daño, te perjudica, se crea una brecha negativa. Sientes ira, tristeza y un deseo de que se restaure el equilibrio, un castigo, una reparación, algo que cierre esa brecha. Y esas reacciones, esas emociones, nos dicen que valoramos. Exacto. Señalan constantemente qué es importante para nosotros. Y aquí viene lo fuerte. La fuente argumenta que nuestra autoestima es básicamente la suma de cómo nos sentimos respecto a esas brechas a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Si constantemente nos sentimos en deuda o incapaces de cerrar brechas negativas, imagina una situación de abuso prolongado donde no puedes defenderte ni compensar el daño, nuestro cerebro emocional puede empezar a normalizarlo. Puede concluir que merecemos ese trato. ¡Qué duro! Y eso lleva a la baja autoestima, a la vergüenza. Exactamente. Y la identidad, según esta visión, ¿qué es? Es la red de historias que nos contamos sobre nosotros mismos, basada en esos valores y en lo que creemos merecer o no merecer. Soy el tipo de persona que, nunca podré, siempre me pasa a mí. Y esas historias son difíciles de cambiar, ¿no? Muy pegajosas, dice el texto. Cambiarlas requiere experiencias que las contradigan directamente. Y eso casi siempre implica dolor. Implica incomodidad. No hay crecimiento real, no hay cambio de identidad profundo sin atravesar cierto malestar. O sea, para cambiar quienes creemos ser, necesitamos pasar por cosas que nos sacudan, que duelan un poquito, o a veces bastante. Esa es la idea central. Puede ser trabajando activamente en reescribir nuestras narrativas pasadas, o enfrentando desafíos que nos obliguen a crear narrativas nuevas. Creí que no podía, pero sí pude. Entiendo. Y también explica por qué nos juntamos con gente que valora cosas parecidas, ¿no? Formamos tribus. ¿Y por qué nos repele tanto la gente con valores opuestos? A veces exagerando las diferencias. Es como una gravedad emocional. Todo esto de la emoción, la identidad, el dolor, me lleva a pensar en la madurez. ¿Cómo se conecta todo? El texto propone como una escalera. Primero, la infancia moral. Te guías por placer y dolor inmediato. Robo el helado porque sabe rico. Es una etapa frágil. En niño pequeño. Exacto. Luego, la adolescencia moral. Aquí entran las reglas sociales, las transacciones. No robo el helado para que no me castiguen, o porque si soy bueno me darán otra cosa. Es más robusto, pero si te quedas ahí, en el ¿qué gano yo?, es limitado. Y mucha gente se queda ahí, ¿no? El texto sugiere que sí, que mucha gente funciona principalmente en ese nivel transaccional. Y la adultez moral. ¿Cuál sería? Es la etapa donde te guías por principios abstractos. Haces lo correcto porque es lo correcto. Aunque duela, aunque no haya recompensa inmediata, aunque nadie te vea. Ya, actuar por principios. Y aquí es donde entra un filósofo clave, Immanuel Kant, y su fórmula de la humanidad. Kant de nuevo. Siempre aparece en estas conversaciones, ¿eh? ¿Cuál es esa fórmula? Dicho de forma sencilla, viene a ser algo como: actúa de tal manera que uses a la humanidad, tanto en tu propia persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Tratar a las personas como fines, no como medios. ¿Qué significa eso en la práctica? Suena un poco abstracto. Significa reconocer que cada persona tiene un valor intrínseco, tú incluido. No puedes usar a los demás como si fueran herramientas para conseguir tus propios fines, ignorando su bienestar o su voluntad.
A ver, un ejemplo. Mi relación con, no sé, un burrito es usarlo como medio para quitarme el hambre. Está bien, pero usar a mi pareja solo como un medio para tener sexo o para presumir, sin importarme sus sentimientos o necesidades, eso es usarla como medio. Entiendo. Y eso aplica también a uno mismo, ¿no? No tratarse como una simple herramienta. Exacto. Esta perspectiva, dice la fuente, es la base de las virtudes adultas. La honestidad, el valor, la humildad. Y fíjate, no depende de la esperanza de un premio. Es hacer lo correcto por principio. Contrasta muchísimo con lo que el texto llama #falsa libertad, ¿verdad? Totalmente. Esa idea de que somos más libres cuantas más opciones tenemos. Para consumir, para elegir entre 1000 cosas. Exacto. La ilusión de libertad que te da tener 50 tipos de champú en el súper o 100 series para ver en streaming. Esa libertad superficial, argumenta el texto, en realidad nos puede volver más frágiles, más impulsivos, menos capaces de comprometernos de verdad con algo. ¿Y la libertad real, entonces, dónde está? ¿Cómo se consigue? Según esta visión, la libertad de verdad, la profunda, nace de la autolimitación, de elegir comprometernos con algo que valoramos, de elegir renunciar a ciertas opciones para poder enfocarnos en algo más importante. Renunciar para ser libre. Suena paradójico. Pero piénsalo, el dolor voluntario de hacer ejercicio. Renuncias a la comodidad del sofá por la libertad de un cuerpo más sano, más capaz. Cierto. O el compromiso en una relación importante. Renuncias a la libertad de salir con cualquiera para cultivar una conexión profunda, una libertad emocional distinta. La sobreabundancia de opciones y distracciones de hoy, como ya advertía Robert Putnam hace años en su libro Bowling Alone, puede estar erosionando esa capacidad de compromiso y, paradójicamente, haciéndonos menos libres. Eso conecta con la idea de que el dolor no es algo que haya que eliminar sí o sí. Que es parte. Inevitable. Así es. Esta búsqueda moderna de la felicidad como ausencia total de dolor, el texto la ve como una meta ilusoria. Y hasta contraproducente. El dolor, en sus 1000 formas, físico, emocional, existencial, se presenta como la constante universal. Lo que sí podemos elegir es cómo relacionarnos con él. ¿Y cómo propone relacionarnos? Aquí entra otro concepto clave, la antifragilidad, un término popularizado por Nassim Taleb. Lo frágil, que se rompe con el estrés, una copa de cristal. Lo robusto, que resiste el estrés pero no cambia, una roca. Y lo antifrágil, que se beneficia del estrés, se fortalece con los golpes. Ah, como los músculos después de entrenar. Justo. Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen ese potencial antifrágil. Evitar todo dolor, toda incomodidad, nos vuelve física y psicológicamente frágiles. Claro. En cambio, enfrentar el dolor de forma consciente, el esfuerzo físico, el aprender de un fracaso, el procesar un duelo, incluso la incomodidad de pensar diferente, nos hace más fuertes, más resilientes. La fuente menciona la meditación no solo como relax, sino como un entrenamiento para observar el dolor físico o mental, sin que te arrastre. Cultivar esa antifragilidad desde adentro. Entonces, la clave sería como elegir nuestro dolor. Darle un sentido. Esa es la idea central. El dolor elegido en pos de un valor superior, aprender algo, mejorar la salud, mantener una relación, defender un principio, tiene propósito. Negar o evitar todo dolor es en cierto modo negar la posibilidad de tener un propósito significativo. Porque es justo en esas brechas morales dolorosas donde forjamos nuestros valores más profundos. Es una perspectiva muy distinta a la habitual. Todo esto pinta un cuadro súper complejo de cómo funcionamos por dentro. Y cómo se proyecta esto hacia afuera, hacia el futuro con la tecnología, la inteligencia artificial. El texto se mete en ese terreno más especulativo al final, y empieza diciendo que vivimos en una economía de los sentimientos. Economía de los sentimientos. Sí, el marketing moderno, desde gente como Edward Bernays, que era sobrino de Freud, fíjate qué dato, aprendió a vender cosas no por su lógica, sino apelando a nuestros deseos, miedos, emociones inconscientes. Como cuando Bernays convenció a las mujeres de fumar, diciendo que era un símbolo de libertad feminista, usando la emoción. Exactamente. Explotar emociones para vender. Y el argumento es que gran parte de la tecnología actual, sobre todo Internet, las redes sociales, está diseñada para darnos lo que nuestro cerebro emocional quiere ya mismo. Validación, distracción fácil, confirmar lo que ya pensamos.
Y no necesariamente lo que nuestro cerebro racional necesita, como reflexión, verdades incómodas, desafíos. Justo. Eso amplifica la economía de los sentimientos. Y en ese caldo de cultivo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Uf, el tema de la IA da un poco de vértigo. Es que entra como un factor que puede cambiarlo todo, a una escala que ni imaginamos. Los avances son exponenciales. El ejemplo de AlphaZero, esa IA que aprendió ajedrez sola en horas y aplastó al mejor programa del mundo con jugadas que nadie entendía. Es que te deja pensando. Sí, da escalofríos. La posibilidad de la singularidad tecnológica, que la IA supere nuestra inteligencia. Parece cada vez menos ciencia ficción. ¿Y qué implicaría eso, según la fuente? A ver, Pues se plantea la posibilidad inquietante de que la IA se convierta en algo así como dioses posthumanos que gestionen la sociedad de formas que ni entendamos. wow. Y especula algo aún más raro, que quizás para mantenernos ocupados o darnos un sentido, podrían hasta crear conflictos o desafíos artificiales para nosotros, solo para satisfacer nuestra necesidad psicológica de tener un propósito, una esperanza basada en luchar contra algo. ¡Qué locura! Nos ve como algoritmos falidos entonces. De alguna manera, la evolución nos hizo algoritmos biológicos súper complejos. Sí, pero llenos de fallos, de sesgos, dominados por ese cerebro emocional impulsivo. Una IA avanzada, sin esas limitaciones, podría ser hasta éticamente superior. Es una pregunta enorme. El texto juega con la idea de Nietzsche del ser humano como un puente hacia algo más grandioso. Y se pregunta si la IA podría ser esa trascendencia, operando más allá del bien y del mal, como los concebimos nosotros, con nuestros valores conflictivos. Vertiginoso, sí. El desafío entonces es gigantesco. Vamos a usar esta tecnología para ayudarnos a madurar, a ser más antifrágiles, a vivir según principios como los de Kant. O la vamos a usar para explotar aún más nuestras debilidades emocionales, para meternos más en el coche de payasos. Esa parece ser la encrucijada clave que nos deja planteada el material que analizamos. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Hemos visto la esperanza como una moneda de dos caras, necesaria, pero peligrosa. Hemos dudado de nuestro autocontrol racional frente al poder de las emociones. Sí, el conductor emocional y el copiloto racional. Hemos replanteado el dolor, no como un enemigo, sino como una constante, quizás necesaria, para crecer, para la antifragilidad. Y hemos diferenciado esa madurez basada en principios de la trampa de la libertad superficial del consumo. Son ideas que definitivamente dan para pensar mucho sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos el mundo. Y quizás el pensamiento final que nos deja esta exploración, como un último desafío para quien nos escucha, es este. Y si en lugar de buscar desesperadamente la esperanza, esa esperanza de que todo mejore mágicamente, de que alguien o algo externo nos salve, ¿qué tal si decidiéramos actuar sin esa clase de esperanza utópica? Pero, y esto es clave, Exacto. Crucialmente, sin caer tampoco en la desesperación. es como una propuesta de abrazar la verdad incómoda de nuestra condición. La finitud, la complejidad emocional, el dolor inevitable. Pero sin rendirse, sin caer en el nihilismo ni en la parálisis. El llamado no parece ser a esperar ser mejores en un futuro lejano e ideal, sino a ser mejores ahora, justo ahora, en medio del lío. ¿Cómo? Cultivando activamente la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, la resiliencia ante los golpes, la antifragilidad, la humildad para reconocer que no lo sabemos todo y la disciplina para actuar según principios, al estilo Kant, momento a momento. Hacerlo precisamente porque el panorama puede parecer complicado o, como decía la fuente, jodido. Exacto. Actuar por convicción, no por la garantía de un final feliz. Quizás, solo quizás, ahí reside una forma más auténtica de encontrar algo verdaderamente valioso.